Vamos a detenernos por un momento a hacer unas consideraciones sobre un aspecto que en ese debate por la despenalización del aborto surgió como una consecuencia del resultado obtenido. Como recordarán, después de la votación en diputados, el proyecto de despenalización del aborto parecía capaz de todo. Sin embargo, se duplicó el esfuerzo por cuidar las dos vidas, manifestaciones, marchas, declaraciones, entrevistas, las redes sociales, generando lo que se llamó la ola celeste. Y así, cuando llegó el momento de la votación en el Senado, se pudo revertir esa tendencia. En el debate, o mejor dicho, en el discurso de los distintos senadores que estaban en favor del aborto, se escuchó una consigna que antes no había estado tan presente. Queremos un Estado laico, es decir, pedían un Estado en el que la Iglesia no se meta a la hora de regular leyes. Otros que se declaraban católicos distinguían convicciones de creencias para justificar un voto en favor del aborto. Es el sentido de dejar la fe para la vida privada, mientras que en la vida pública uno debe regirse por otras normas, es decir, separar fe y vida. Es cierto que no es fácil siempre vivir con coherencia plena la fe, no somos infalibles. Sin embargo, es posible un mundo mejor cuando todos intentamos ser un poco mejores. Y en lugar de pensar como vivimos, seguir intentando vivir como pensamos. El 9 de agosto, en la madrugada, sucedió lo impensable. La ola verde fue frenada por 38 senadores y millones de argentinos en las calles y en las redes. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, la ONU, la IPPF, la prensa. Ese día el New York Times había hecho aparecer en la contratapa una publicidad a toda página de Amnesty International despidiéndose del aborto clandestino en Argentina. Le Monde, es decir, generadores de opinión, artistas, etc., fueron rechazados por simples ciudadanos que se movilizaron en defensa de la vida. Eso desató la furia verde. Se tildó a los senadores que rechazaron el proyecto como ignorantes, manipulados por la Iglesia, como retrógrados que frenan el progreso y tantas otras descalificaciones. Ni por casualidad se han detenido a considerar la posibilidad de que una mayoría pacífica pueda decidir qué tipo de sociedad desea. No, la sociedad debe regularse por lo que ahora se impone desde afuera, desde ese orden mundial. Lo que era una cuestión puntual, despenalizar el aborto, comienza a aparecer en una dimensión más global. Quienes han estado ahí en Tucumán cuando nos visitó Sarah Winter en ese encuentro con jóvenes estudiantes, ella lo dijo explícitamente, son muchos los movimientos de reivindicación de la mujer, de los pueblos originarios, ecologistas, etc., que responden a un mismo movimiento de poder. Se ha buscado así hacer aparecer a la Iglesia como culpable de la derrota del proyecto en favor de la despenalización del aborto. Hay que destruirla, hay que quitarla de en medio. Ya hemos visto respecto al aborto cómo uno de los pilares de la campaña por imponerlo se apoya en atacar a la Iglesia. Hoy esto se está repitiendo una vez más. Se quiere liberar al mundo de la Iglesia. O dicho en otras palabras, quitar el obstáculo para imponer la ideología. Recluir la fe a lo privado es volver a encerrar a la Iglesia en las catacumbas. Muchos quisieran que estuviera así encerrada, en catacumbas o en las cárceles, o enterrada para siempre. Ese discurso de que la Iglesia habla de cuentitos para niños inocentes
mientras que el mundo y la sociedad exigen personas maduras, independientes, que hoy el mundo es postcristiano. Hay que hacer una aclaración. Existe una verdadera y legítima autonomía entre Iglesia y Estado que la misma Iglesia reconoce. La Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el número 36, dice: si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad del Creador, pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevado, aún sin saberlo, como por la mano de Dios, quien sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser. Son, a este respecto, de deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos, actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. En este primer párrafo reconoce la Iglesia esta legítima autonomía que responde a la voluntad del Creador y rechaza la intolerancia por parte de la Iglesia cuando quiso inmiscuirse en el campo propio de las leyes humanas. Pero continúa este número de la Gaudium Spes diciendo: pero si por autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharán siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Es decir, cae en esa ley del más fuerte, cae en el relativismo, pierde lo único que lo puede defender del propio hombre. Son esferas distintas, la de la Iglesia y la del Estado, pero no deben ser antagónicas. La Iglesia no puede hacer propuestas concretas para gobernar una sociedad, pero sí puede y debe custodiar la vida humana y el respeto a los derechos de las personas. Se trata entonces de discernir qué se entiende cuando se habla de un Estado laico, es decir, discernir si se tiene la intención de quitar a Dios y el orden natural de en medio y poner un nuevo orden basado en el consenso, o un Estado en el cual la Iglesia y la fe tengan su lugar y el orden temporal el suyo, como bien claramente lo explicaba Gaudium Spes. Es decir, el punto es si reconocemos una conexión entre ley natural y ley humana o independizamos absolutamente la legislación de toda referencia superior. Se ha visto después de este debate en senadores, en lo que quedó de 2018 y 2019, un movimiento de quitar símbolos religiosos de los espacios públicos, un llamado a hacer una apostasía colectiva, es decir, muchas expresiones de esa intolerancia, de ese echar la culpa a la Iglesia de lo que consideraban el fracaso. Y en definitiva es esto, poner si la ley se rige a partir de una instancia superior
o solamente a partir del consenso. Y no hay que ser muy sagaz para comprender que el consenso es como una cortina de humo para que los poderosos sometan a los débiles. La Gaudium Spes insiste en el número 41. La Iglesia, pues, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo por todas partes tales derechos. Debe, sin embargo, lograrse que este movimiento quede imbuido del espíritu evangélico y garantizado frente a cualquier apariencia de falsa autonomía. Acecha, en efecto, la tentación de juzgar que nuestros derechos personales solamente son salvados en su plenitud cuando nos vemos libres de toda norma divina. Por ese camino, la dignidad humana no se salva, por el contrario, perece. Es muy interesante que estas palabras del año 1965 ya veían con toda claridad cómo ese relativismo, el consenso, va directamente en contra de la dignidad de la persona, sometiéndola a la ley del más fuerte. Es esto que se lo quiere disfrazar con la expresión del nuevo orden mundial que quiere imponerse, estas técnicas de las ventanas de Overton, que son maneras de ir logrando en la opinión pública algo que al principio es impensable, hacerlo ver ya como algo de extremista o radical, luego a través de explicaciones mostrar que bueno, era parte de una cultura y por lo tanto aceptable por esa cultura. Indagando en la cultura puede aparecer incluso hasta sensato, mostrar que era algo popular y terminar catalogándolo como de políticamente correcto. Son técnicas para manipular la opinión e imponer el propio pensamiento.